Certains le portent au nu, il est le plus grand, presque le seul. D'autres, en revanche, paraissent ne pas avoir très bien compris. Je préférerais qu'on sente un film avant de le comprendre, c'est-à-dire que les sens interviennent avant l'intelligence. Basado en la novela psicopolicíaca de Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, en 1959 Robert Bresson realiza la película Pickpocket, o por su traducción al español, El carterista, rodada de tal manera que se inclinaba a cumplir con los aspectos distintivos de la corriente realista, a través de elementos que definirían varios de los puntos estilísticos del mismo Bresson. Cuando hablamos del realismo direccionado al séptimo arte, es preciso hacer referencia a André Bazin, reconocido teórico francés que durante años buscó desmenuzar el arte de la imagen en movimiento para exponer el concepto de realidad en la misma a través de diferentes estudios basados en sustentos filosóficos sobre lo que es la realidad por sí misma y cómo el ser humano la vive y la interviene. En cuanto a Bresson, podemos hablar de una imagen que busca ser lo más cercana a la verosimilitud respecto a su materia prima, en este caso, la novela, sin la necesidad de una adaptación exacta de la misma. Michael es un solitario hombre francés que pasa sus días en medio de un limbo, sin motivaciones por la vida y en constante conflicto tras un vergonzoso problema familiar que implicaba una gran cantidad de dinero, lo cual hace que tome distancia con su madre, quien a su vez es cuidada por Jeanne, una joven con una familia disfuncional y con quien Michael cruzará su destino de una manera bastante peculiar. Para llenar su vacío personal y con un gran complejo de superioridad intelectual y moral, Michael se dedicará al robo, despojando de su efectivo a las personas mientras éstas no se dan cuenta. No obstante, es a partir de un momento decisivo en su vida que decide aprender de un carterista profesional, con quien además formará un equipo para llevar a cabo los crímenes. Su única fuente de satisfacción en la vida, a pesar de ser constantemente vigilado por la policía. Como se comentaba con anterioridad, la materia prima de la obra de Bresson era la base literaria sobre las que se desarrollaba la acción en el film, en este caso, la obra de Dostoyevsky. Crimen y Castigo cuenta la historia de Rodion, un joven estudiante de San Petersburgo, quien se ve obligado a dejar la escuela después de que su familia cayera en la miseria. Ante esto, Rodion decide acudir con una anciana y vil prestamista, a quien intentará matar debido al complejo de grandeza que había desarrollado, al punto de compararse con el mismísimo Napoleón. Hablando en términos técnicos y estructurales, podemos entender que Pickpocket es la historia de un destino escrito, lo cual se nos dice a través de diferentes recursos, tales como la leyenda. Esta última aparece al inicio de la película y nos advierte sobre lo que vamos a presenciar, o bien, la voz en off de Michael, narrándonos lo que va ocurriendo. Depuis plusieurs jours, ma résolution était prise. Mais en aurais-je l'audace? Una historia cíclicamente estructurada, que comienza con un hecho detonante en el hipódromo y termina años después con el arresto de Michael en el mismo lugar. Si hablamos del estilo y forma de representación en la película, nos encontraremos con un director que otorgaba un gran peso a la neutralización de la actuación del personaje, esto en búsqueda de expresiones discretas y sutiles, alejadas del arte teatral. Para entender esto, analicemos la predominancia de los planos cerrados en esta película, inclinando al espectador a responder en qué está pensando el personaje, cosa que ayuda a resaltar la soberbia e individualista psicología de Michael. Por otro lado, tenemos los recurrentes planos detalle a las manos de los personajes, los cuales muchas veces son ejecutados de forma coreográfica sin dejar fuera del objetivo a dichas partes del cuerpo, pero jugando con la mirada del espectador, estimulando su concentración y plantando en este la interrogante de a quién pertenecen las manos en cuestión. Esta cuestión de concentración era algo a lo que Bresson solía hacer mención con frecuencia, afirmando que en el cine se conmueve al espectador a través del conjunto y sucesión rítmica y meditada de los planos en una escena. En su forma como realización dentro de la escena realista, Pickpocket presenta elementos propios del documental,
tales como lo son el rodaje en exteriores con las mínimas intervenciones de set, el sonido ambiental y el uso de no actores en el elenco. Bresson justificaba esto último refiriéndose a la manera en que el actor deforma la realidad, interpretando un papel que intenta recrear fuera de la pertenencia. Respecto a lo anterior y como dato curioso, los cómplices del robo múltiple en el tren eran parte de este elenco no profesional, y a su vez eran expertos en el ilusionismo y el robo amateur, además de que fueron ellos quienes instruyeron a Bresson en cuanto a la logística de la ejecución en las escenas de robo. Bazin, por otro lado, desarrollaba la idea de que en el cine no todo lo que se dice es mostrado, pero nada de lo que es mostrado queda dispensado de ser dicho, y en Pickpocket, un claro ejemplo de esto es el hecho de que Michael es acusado por un crimen específico que no es mostrado en pantalla, pero que es sugerido por él mismo ante el espectador, esto desde el inicio de la película y eventualmente confesado ante Jen. Sin duda alguna, Bresson era un realizador dinámico que nos regaló un cine palpable que se permite incluso jugar con nuestro sentido del tacto. Asimismo, estaba preocupado por la objetividad de lo reflejado en cuadro, y al mismo tiempo, demostraba que no tenía reparo en asignarle a esta ese tinte de abstracción que atrapa la atención del espectador en busca de lo que su imagen simplista puede decir más allá de un movimiento juguetón de manos o una mirada perdida en las manecillas de un reloj.